Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demon Fast. En esta oportunidad vengo a enseñarles cómo mentir. Bueno, vamos a empezar por decir que yo no te voy a ayudar a inventar una mentira. Lo que yo voy a hacer es ayudarte a reaccionar frente a las situaciones que se dan cuando uno miente. Vamos a empezar por decirte que a las personas que les gusta reírse, por así decirlo, cuando están mintiendo, tienen que corregirlo. Es decir, tienen que aprender a controlar sus emociones, ya que eso es un poco fastidioso en el momento de mentir. Bien, en el momento en que uno miente, antes de empezar una mentira, tienes que tener todo ya listo en tu mente. Por ejemplo, cuando tú tienes que ir a un lugar, obligatoriamente, no digo que es opcional, porque obviamente si es opcional no vas y al pincho, no tienes que mentir. Bueno, cuando tú tienes que ir a un lugar obligatoriamente y necesitas inventar una mentira para no ir, por ejemplo, una mentira sería que tuviste que acompañar a alguien importante, como se puede decir tu abuela, o tuviste que ir a recoger a tu hermana, o por ejemplo tuviste que ayudar en la casa, pero tiene que ser algo urgente. Bien, una vez inventada esta mentira, lo que tienes que hacer es plantearte cada situación. Es decir, por ejemplo, tú vas a ir donde el profesor, en este caso es un profesor porque nadie más te puede obligar, o tiene que ser alguien superior a ti, tu jefe por ejemplo. Y si es que no te piden justificación en el sentido de que tienes que presentar una prueba, esto es más verbal. Ya en cuestión de pruebas, eso ya tendrías que ingeniártelo tú. Bien, bueno, vamos al caso. Por ejemplo, tú estás frente a tu jefe y lo que tienes que decirle es que, por ejemplo, tu hermana tuvo un accidente y tuviste que acompañarla al hospital. Lo que vas a hacer es ponerte en mente fría, ir y ponerte serio y decirle que lo que sucedió, supuestamente lo que sucedió. Entonces, lo que pasa en ese momento, el jefe, por ejemplo, te va a creer como no te va a creer. Si el jefe te cree, no hay problema, la mentira está hecha. Pero si no te cree, existe una gran probabilidad de que te haga una pregunta, que sería como por ejemplo, explícame qué pasó. Entonces, si tú no lo tuviste planeado anteriormente, ¿qué es lo que puedes decir? Bien, por ejemplo, si tú eres de las personas que les gusta improvisar como yo, porque por ejemplo este video es improvisado, pero lo tengo ya en mi mente, tu jefe te dice, a ver, explícame. Y tú le agarras y le dices, bien jefe, lo que pasó es que mi hermana, en ese momento tú no te inventaste nada, solo te inventaste que tuviste que acompañar a tu hermana que tuvo un accidente. Entonces, en ese momento te inventas el accidente, si es que no lo tuviste planeado antes, porque por ejemplo yo lo tendría planeado antes. A ver, en este momento se me ocurriría, sí jefe, lo que pasa es que mi hermana en el momento en que estaba cocinando o haciendo el desayuno, con el cuchillo se cortó la mano, por ejemplo, y empezó a salir mucha sangre y tuve que acompañarla al hospital. Pero la cuestión en ese momento no está en decirlo, sino en cómo lo dices. Si tú lo dices de una manera poco creíble, obviamente que por buena que sea esa mentira, no te van a creer. Bueno, entonces en ese caso lo que tú debes hacer es tranquilizarte. Tú tienes que ponerte a pensar que tu jefe o esa persona a la que tú le estás mintiendo no es alguien tan importante. Porque en el momento en que tú te das cuenta que es alguien importante, pierdes. Es decir, tienes que tratar a esa persona como cualquier otra persona a la que le mentirías, que no importa. Porque cuando tú le tomas mucha importancia a alguien o al cargo que esa persona representa, te pones nervioso y en el momento en que te pones nervioso pierdes. Bien, esa es la primera situación en la que vas a tener que explicarle y ser frío. Bien, yo no te voy a enseñar a ser frío, ya que eso es con la práctica, tú vas a tener que empezar a practicar. Bueno, si es que quieres mentir, yo no te estoy haciendo este tutorial para que mientas siempre, solamente te estoy diciendo, no, solamente te estoy enseñando este tutorial para que puedas salvar tu pellejo en una situación inevitable. Bien, a ver, en ese momento ya tú terminas de explicarle y el jefe o esa persona te hace una pregunta directa o puntual. Por ejemplo, que tú le terminas de explicar de lo del hospital todo y te dice en qué hospital, a qué hospital fueron, y tú en ese momento no sabes qué hospital decir, qué nombre decir, porque obviamente cuando tú vas a un hospital tienes que saber a qué hospital llevas a tu hermana o a tu mamá, obviamente no vas a llevarla a cualquier hospital sin saber siquiera el nombre, por ejemplo, y en ese momento no se te ocurre nada. Entonces, tú en ese momento te tienes que hacer como el desentendido, el distraído, y lo que vas a hacer es decirle, ¿cómo?
O sea, ese cómo no significa que no has entendido para ti. O sea, para tu jefe no has entendido. Pero para ti, en ese momento, ese pequeño tramo, el hecho de haber dicho cómo y la respuesta de tu jefe que te vuelva a decir, sí, como escuchaste, ¿a qué hospital fuiste? Entonces, ese momento, esa pequeña milésima, te va a servir para pensar un nombre. Bien, lo que pasa es que la mente es así de rápida. Obviamente tú necesitas tener un cerebro rápido o una mente rápida. Eso se logra con la práctica. Tú tienes que tener en mente muy bien cuál es la situación que se necesita. No, cuál es la situación que se presenta. En ese momento tú le dices ¿cómo? Y él te va a responder sí, ¿cómo viste? ¿A qué hospital fuiste? En ese momento tú piensas, por ejemplo, aquí en Ica, en donde yo vivo, hay un hospital que se llama el Hospital Regional. Ya. Entonces, yo en ese momento no me acordé, pero al momento de preguntar tuve el tiempo suficiente y le digo, el hospital regional. Entonces el jefe te va a mirar raro y como que no te va a creer. Entonces lo que tú tienes que hacer es mostrar seguridad y decirle, bueno jefe, discúlpeme, la verdad es que la próxima vez no va a pasar. Pero si tú metes relleno, ahí es donde la cagas. Nunca metas relleno. Ese es el, ¿cómo se puede decir? Esa es la traba de casi todas las personas, el relleno. Y no me refiero al relleno en el sentido de que dices algo que no va, sino dices algo más allá de lo que debería ir. Por ejemplo, si tú le dices, sí, es que mi mamá tuvo un accidente y el jefe no te pregunta de qué, tú no tienes que decir por qué. O sea, por qué se ocasionó el accidente y cuál fue el accidente. Lo que tú tienes que decir es de frente a eso. Sí, lo que pasa es que mi hermana o mi mamá o mi tía o mi familiar, mi abuela, no sé, tuvo un accidente, nada más, y tuve que acompañar al hospital. Ya, si el jefe o esa persona te pregunta qué pasó, tú tienes que responderle con sinceridad, entre comillas, y tranquilo, y le dices nada más lo que sucedió. Luego de eso, cuando te pregunte en dónde o cuándo, tú vas a tener que pensar si es que no tienes la respuesta. Si es que no tienes nada armado, tienes que hacer esa táctica. Simplemente tienes que inventarte una pregunta que te dé tiempo para pensar la respuesta de la pregunta. ¿Entienden? O sea, lo único que tienes que hacer es analizar la situación. Si hay varias personas en el momento y te pone nervioso eso, entonces lo único que tienes que hacer es pensar que no hay nadie más. Yo sé que eso es un poco difícil, pero en el momento en que tú lo haces es demasiado sencillo. Solamente es cuestión de práctica. Te lo dice una persona que sabe mentir, pero yo no sé, yo no miento para a todo el mundo, solamente miento en el momento que es necesario, en la situación que son necesarias, cuando tengo que salvar mi pellejo, pero si no lo necesito no lo hago. Bueno, ahora te voy a enseñar a mentir en público. En ese momento, cuando tú estés frente a la gente, como hacen los políticos, lo primero que tienes que hacer es analizar a cada persona. En ese momento en el que analizas a cada persona, tú te vas a dar cuenta en qué situación te encuentras, si las personas te están tomando atención, si las personas no te están tomando atención, si las personas les importa un pepino pero te están mirando. En ese momento tú te das cuenta. Si existen muchas personas que te están mirando, lo que tú tienes que hacer es tratar de relajarte al máximo y creer que no hay nadie. Es como una exposición. La mentira es igual, la mentira es como un arte. Es como, para mí es considerado como un arte, porque mentir es actuar. En el momento que tú actúas, estás mintiendo porque estás fingiendo sentimientos o estados emocionales que no son reales. Una vez que termines de hablar en público y se te acercan las personas o te preguntan las personas te preguntan algo, lo que tú tienes que hacer es en ese momento, como dije anteriormente, si tú no sabes la respuesta y necesitas inventarte algo rápido, lo que tienes que hacer es responder con una contrapregunta, pero que te dé tiempo, no una contrapregunta tonta, porque una contrapregunta tonta sería, por ejemplo, si te dicen, señor, ¿cómo haría usted para arreglar el alcantarillado? Como si fuera un político, ¿no? Entonces en ese momento, si tú necesitas responder algo, o por ejemplo en una exposición en tu salón y necesitas responder algo con floro de lo que has expuesto, pero no tienes la respuesta correcta, necesitas tiempo para pensar. Entonces lo que tú haces es, por ejemplo, si te preguntan algo, tú le dices, ¿cómo dijo? No le entiendo. ¿A qué se refiere? Entonces, en ese momento te va a volver a preguntar. En ese momento vas a tener el tiempo suficiente para volver a responder. Lo único que necesitas es práctica. Y lo que necesitas es no reírte
y ser serio. En el momento en que tú pierdes la seriedad, pierdes la credibilidad. Si tú no eres serio, las personas no te van a creer, por la mejor mentira que tengas. Como dije anteriormente, lo que importa es cómo lo digas, no qué digas. Eso es la seguridad. Cuando una persona representa seguridad, la seguridad es credibilidad. Es así de simple. Las personas lo entendemos así. Esto es un patrón que yo he descubierto en los seres humanos, que quizá todos sabemos que la seguridad es credibilidad. Si tú necesitas mentir y sabes que es algo serio, pero no sabes cómo mentir, te recomiendo que busques ayuda, pero la seriedad vas a tener que ponerla tú, ya que nadie te va a enseñar a cómo ponerte serio, ni nadie te va a enseñar a cómo mentir. La gente te va a enseñar a mentir, o sea, te va a enseñar a inventar frases, te va a enseñar a inventar palabras, o te va a enseñar a crear situaciones, pero nunca nadie te va a enseñar a cómo hacerlo. Ahí estoy yo, a cómo debes hacerlo. Simplemente tienes que estar serio y firme. Si tú te ríes, pierdes. Si tú miras a otro lado, pierdes. La seguridad está en mirar a los ojos, porque cuando tú miras a otro lado y te pones nervioso, simplemente estás perdiendo credibilidad inconscientemente, aunque la gente no lo sepa. Es simple cómo funciona el cerebro humano. Aunque ustedes no se den cuenta, inconscientemente cuando alguien nos habla y mira hacia otro lado, no les creemos, o me vas a decir que no. Simplemente es así. Cuando tenemos una duda y una persona te habla y no está segura de lo que habla, no le creemos, porque tú estás ahí inconscientemente mirando cada rasgo de cada persona. Por ejemplo, yo sé cómo identificar cuando una persona me está mintiendo. ¿Por qué? Porque yo veo cada patrón. Yo veo en sus ojos cómo está mirando, hacia dónde mira, el movimiento de sus manos, el movimiento de sus piernas y el movimiento de su cabeza. Si tú no te das cuenta de eso, quizá te hayan mentido muchas veces, o quizá también sepas cómo te están mintiendo, pero no dices nada. Recomendable para las personas que quieren empezar a mentir de manera eficaz para salvar su pellejo es mentir constantemente, pero ojo, no mientan de la manera, ¿cómo se puede decir?, que haga daño a las personas. Lo que les recomiendo es que hagan mentiras blancas, por así decirlo, para que vayan practicando. Es decir, por ejemplo, tú vas donde un amigo y le quieres mentir. Hoy, por ejemplo, ayer sabes que me dijo tal chica que tú le gustas. Y en ese momento te va a causar gracia, pero trata de no reírte. O sea, trata de hacer mentiras blancas que no hagan daño a las personas como práctica. Te lo dice una persona con experiencia que actualmente puede mentir en cualquier situación. No es que ahora me declare un mentiroso ni el papu de los papus. Lo único que yo quiero decirte es cómo salvar tu pellejo. Nada más. Bien, vamos a recapitular. En el momento en que tú quieras mentir, te tienes que inventar una mentira. O sea, te tienes que inventar las frases. Eso lo tienes que hacer con tiempo. Es decir, lo puedes hacer minutos antes, horas antes, días antes, depende de ti. Ahora, en el momento de mentir vas a tener que tener firmeza para tener credibilidad. En ese momento, la persona, si no te cree y está en duda, te va a hacer una pregunta. Lo que tú tienes que hacer es responder con una contrapregunta si es que no tienes la respuesta. Porque en ese momento, en esos milisegundos, vas a tener tiempo para pensar la respuesta correcta. Y después de eso, la firmeza. Nunca mires a otros lados, míralo directo a los ojos, no muevas mucho tus manos, no muevas mucho tus piernas, no te pongas nervioso y no te trabes, porque en el momento en que tú te trabas es como si estuvieras dudando de lo que tú dices. Y si alguien te hace una pregunta para confundirte, lo primero que tienes que hacer es ¿a qué te refieres? Para poder pensar qué es lo que vas a responder. Bueno, espero que les haya servido de algo este tutorial, y si no les sirvió, bueno, y si no me entendieron, bueno. Aunque espero que sí me hayan entendido, ya que yo lo he dicho de una manera, ¿cómo se puede decir?, bien explicada. Espero que les haya gustado este gameplay. Espero que les haya gustado este video tutorial. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.